también los felicito por la iniciativa. Y bueno, mi intención en este rato que tenemos juntos, a mí lo que me informaron es que esto es un conversatorio, así que bueno, espero que genere un debate o un intercambio lo suficientemente fluido para que le hagamos justicia al nombre de este encuentro, ¿no? Mi propuesta para el día de hoy es compartir con ustedes una breve o brevísima aproximación al campo que hoy conocemos como estudios de músicas populares. Por eso vamos a empezar con un breve repaso. En realidad vamos a empezar con una reflexión a partir de unos ejemplos y después vamos a, en primera instancia, abordar un problema mayor que tiene que ver con los estudios sobre culturas populares en general, donde las músicas populares tienen su lugar, ¿no? Su nicho acotado. Después vamos a hacer una revisión sobre el proceso de emergencia y consolidación de los estudios académicos sobre músicas populares, para finalmente intentar definir un concepto o, mejor dicho, repasar una serie de propuestas para la definición sobre los estudios de músicas populares. Para finalizar esta presentación, lo que voy a compartir con ustedes es una serie de problemas y desafíos actuales en torno a los estudios de músicas populares. Así que, si ustedes están de acuerdo, comenzamos. The dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad boy, shiny toy with the face, you know that I caught it. Always waiting for you to be ready to go. Just roll that dice, just roll that eyes. Just until he makes me want you go on. Lisa. Say that we're just without these trying times, not trying. So what's that like? Always waiting for you just to come to the phone. Tell us what that eyes, pictures for that eyes. If I reach, you'll be the last you know. All right, Los Angeles, we have arrived at the very first bridge of the evening. Now, I have a question. Does anyone here know the lyrics to this bridge?
Bueno, muy bien. ¿Me escuchan? Sí, sí, se te escucha. ¿Y se escucha el ejemplo con música? Se escucha desde el parlante. Ah, ok. Bueno, eventualmente después les paso el listado de los ejemplos. Vamos a escuchar otro. Les pido disculpas porque no es la calidad que quería compartir con ustedes, pero vamos a seguir adelante. Vamos a escuchar otro ejemplo. Bueno, perdón, lo corté porque acá les quiero hacer un comentario de una pregunta. Lo que escuchamos y lo que vimos fueron dos ejemplos de músicas en vivo, por empezar, pero mediatizadas, ¿no? Estamos viendo esto a través de una pantalla, que a su vez fue producida por alguna productora, bueno, no vamos a entrar en detalles, pero ¿qué tienen en común estos dos ejemplos? Son ejemplos de lo que hoy podríamos definir como música pop, ¿no? Contemporánea o relativamente contemporánea. Y la diferencia que tiene el ejemplo 1 con el ejemplo 2 es que una es una artista internacional eh, que viene del hemisferio norte y el segundo grupo es un grupo ya desaparecido, pero también masivo, sumamente conocido y extendido en el territorio de Latinoamérica, ¿verdad? Así que, bueno, en realidad son ejemplo prácticamente de las mismas cosas en un periodo donde la música se mediatiza, se masifica y trasciende las fronteras transnacionales, ¿no? Volveremos sobre este tema en inmediato. Vamos a escuchar y a ver otro ejemplo. Y arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embosada, unas lágrimas tomaban, solo pude contender. Y crucé por los caminos como un paya que el destino se empeñó en deshacer. Y fui flojo, si fui ciego, solo quiero que hoy comprendan el valor que representa el coraje de querer. Para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Había en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro, y que nunca volverá. Por seguir la de tu vuelta, no me vincan brevemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo se lograba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora solo la pendiente, solitario vencido, yo me quiero conocer. Y aquella boca mentía el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos no había dado siempre paz. Para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Había, en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Con el pasado que añoro y el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Bueno, acá vimos también un ejemplo de música mediatizada, ¿no? Lo vemos a Carlos Gardel, que es un intérprete emblemático
del tango, que es un género que está muy localizado, ¿no? A diferencia de los otros ejemplos, que están, podríamos decir, mundializados en tantos géneros musicales, este es un género musical también popular que está asociado a un territorio definido, ¿no? Que podríamos llamarlo el territorio del Río de la Plata. Bueno, vamos a escuchar otro ejemplo. Bueno, acá también, esto es realmente un producto cultural bastante interesante, que no vamos a profundizar en ello, ¿no? Pero este es un grupo de Forexport, podríamos decir, de bailarines de una danza también tradicional de la Argentina, que es el malambo, ¿no? Tampoco vamos a entrar en detalles ahora, pero quiero que retengan este caso y los otros también para después poderlos poner en relación con lo que vamos a compartir. Vamos a escuchar otro ejemplo. Elegante que lo que, Bizarrap, grábate Bizarrap. Si me avisa 5 estoy, porque sabe cómo soy. Su gato no le da, entonces me llama y voy, pide que le haga de todo. Mientras yo me pico otro coco, y arranco el toque rock, mientras fuma en el baile la rompe, le doy un besote a que ella se monte, sin saber por qué no tiene compe, donde te trafic, una jarra y picándome el rick, andamos con el quizá en la villa Tintín, los maduros tomando un puntito, moviendo los brincos, una reportera y una sombrilla, todos los gatos vienen en capilla, acá no compramos con los rastrillos, y de noche en el coche la soga brilla, el palo otro vez que llegó que nos cruzamos por las redes, pero no fuimos al garete, mi convete siempre activo, amigo, 24/7, siempre donde no es testigo, sigo metiendo caliente, cero Tinder, avanzando en la esquina con los grandes y los guachines, no falta el remoto que conmigo no patine, no me prendo el nervioso, yo los dejo que camine. Exótico soy porque sabe cómo soy, su gato no le da, entonces me llama y voy, pide que le haga de todo, mientras yo me pico otro coco, y arranco el toque rock, mientras fuma en el baile la rompe, le doy un beso para que ella se monte, sin saber por qué no tiene compe, hotel de trafic, una jarra y picándome el rick, andamos con el quizá en la villa Tintín, los maduros tomando puntín, moviendo los brincos, y los pinchos, 3 damas Juana en la pelo bicho, una parrilla y chinchú en el quicho, los rachos joseamos hasta hacernos millos por los pasillos, me siento el king, que me chiripio, explotamos un motín, los negros sin cuero, cumbia el ring tintín, desde que empezamos
como ya le dimos fin. Con mi fin, mi barrio de mente, la estuve perdiendo, afectando roquete, colgando un mestizo de un XTC, le vuelo la gorra a los bigotes, y acá en el oeste andamos re crudos, nosotros somos turro a menudo, hacemos lo que ninguno pudo, si hablan de mí, los dejamos mudos, te lo juro, que yo cinco estoy porque sabe cómo soy, su gato no le da, entonces me llama y voy, pide que le haga de todo. Mientras yo me pico otro coco. Limpia 420 para los negros. Elegante que lo que bicharra. Esta no es letra, rutina. De las noches más finas. Del barrio Argentina. Rompiendo tarima. Matando la liga. Bueno, muy bien. No sé si conocen a este intérprete, cantante, no sé cómo definirlo, se llama Elegante y está trabajando en un estudio de producción de un productor llamado Bizarrap, en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Comparto el último. Mucha maldad hay en la calle. Acordate que siempre que una madre te habla, siempre es para tu bien. Vos quédate tranquila, vieja, que el de arriba me cuida y antes que me maten ellos, los mato yo. ¿Qué onda, Taylor? ¿Todo bien, amigo? ¿Qué onda? ¿Me tenés que bardear a los bloqueo de la solución del daño? Ya sabes que estamos para lo que necesites, ya sabes que te tratamos un trucho y lo tiramos al piso, ¿sabes qué? Salgo por los vendidos, si es para vendido, es que soy un bandido. En la calle nadie más lo coge yo, la mitad de tu frente se te cayó, antes que me maten ellos. Los mato yo, salgo con los 22, y encima 22, es que soy un bandido. En la calle nadie más lo coge yo, la mitad de tu frente se te cayó, y antes que me maten ellos, los mato yo. Guau. De guayo mi vieja me ha tenido que no me deje, que la matemática me llega, de arriba que me protege. Están apadrinados, yo ni a palo tengo jefe. Yo voy a dejar que estos giles mi muerte festejen. Alerta, alerta, que la muerte llama a tu puerta. Dice que van a matarme. O eso es lo que se comenta. Esta villa porque traicionera siempre da mi vuelta. Y el que hoy es tu hermano, mañana se te da vuelta. Por eso 20 ojos para la envidia. La traigo encima para cuidar a mi familia. Me mantengo en vigilia. En un mundo de hipócritas, los reales somos malos. Como decía Gaviria, o le voy a dar masa y el cabeza no traiciona. Quieren ver, soy de verdad, pongan un pie en zona, van a quedar en la lona. La traición se paga con sangre y la sangre no se traiciona. Así dicen esta manga de careta y esta pillo que en el barrio ustedes no lo respetan. No entran con policía. ¿O cuál es la vuelta? Ustedes no putan correr, compa, echarle muleta. Salgo con los 22, y encima 22, es que soy perdido. En la calle nadie más lo coge yo, la mitad de tu frente se te cayó, y antes que me maten ellos, los mato yo. Salgo con los 22, y encima 22, es que soy un perdido. En la calle nadie más lo coge yo, la mitad de tu gente se te cayó, y antes que me maten ellos, los mato yo. Mucha maldad hay en la calle. Acordate que siempre que una madre te habla, siempre es para tu bien. Bueno, lo corté, faltaba poquito, pero me parece que ya como muestra es suficiente para que empecemos a pensar en estas cuestiones, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de músicas populares? ¿De qué hablamos cuando hablamos de músicas populares? No sé si me escucharon bien, si pudieron escuchar la música, si no era con mucho ruido. Retengan estos ejemplos porque vamos a volver a ellos, ¿no? Fijémonos una cosa, por ejemplo, ¿tienen algo en común estos últimos ejemplos con los primeros? Son todos contemporáneos, ¿no?
A mí me parece significativo que, bueno, el primer video es un video de un recital de un tour mundial de Taylor Swift. El último que compartí es un video de escasísima circulación de Taylor Baby, ¿no? Hay hasta referencias en el nombre y continuidades y puntos de unión y de diferencias desde el nombre de los artistas, ¿no? Bueno, a mí me gustaría que retengan estos ejemplos, vamos a volver a ellos, pero ahora vamos a pensar, antes de definir a las músicas populares, vamos a reflexionar sobre un tema que me parece que es de mayor envergadura, ¿no? Vamos a pensar en el apogeo, la caída y el retorno de las culturas populares. Porque antes de hablar de músicas populares tenemos que reflexionar fundamentalmente sobre la invención de los estudios de cultura popular. Este movimiento anticipa lo que hoy conocemos como Cultural Studies y se trata de un proceso muy extenso en el cual los, podríamos decir, intelectuales orgánicos, académicamente comenzaron a prestar mayor atención al impacto de los medios de masas en las sociedades industriales, donde justamente la emergencia de lo popular se asocia a los productos mediáticos desarrollados para una audiencia masiva en correspondencia con la emergencia de las clases populares, ¿no? Identificada entonces con la figura del trabajador asalariado. De este modo se van a desarrollar diversas posturas, desde las más apocalípticas como aquellas más integradas, sobre el modo de trabajo y los efectos de las industrias culturales, donde la mediatización de música, principalmente a través de la radio y más tarde a través del cine y de la televisión, ocupa un lugar específico respecto de tantos otros consumos culturales. Cabe aclarar que el interés académico sobre estas cuestiones, estamos hablando no todavía de las músicas, sino de las culturas populares en general, tuvo vaivenes a lo largo del siglo XX que oscilaron entre el interés académico y profundo hasta el olvido directamente. Pero lo que no ha quedado en el olvido hasta el día de hoy, ni ha desaparecido, son las diferencias, la desigualdad y la jerarquización social, política, económica, de género, de clase, de cualquier índole, tanto como los racismos que estructuran lo que hoy conocemos como nuestra contemporaneidad. En Argentina, puntualmente, hay 3 referentes provenientes del campo literario. Eduardo Romano, Aníbal Ford y Jorge Rivera comienzan a pensar seriamente sobre la cultura popular en la década de 1970. Esto es coincidente con el último periodo del peronismo. Este tema, el interés sobre las culturas populares, que era algo realmente muy insular en la Argentina, por eso menciono a estos 3 investigadores, empieza a perder valor algunos años más tarde, ¿no? En la década del 80, porque empieza a ser calificado como un interés populista, hasta que al comienzo de la década siguiente, a mediados de la década del 80, principios de los 90, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, conocido como CLACSO, se ocupa por primera vez de las culturas populares en un coloquio y un congreso donde se publican los primeros trabajos en México, Brasil y Perú. Podríamos decir entonces que el concepto de culturas populares en sí mismas no solo transformó el campo académico, sino también a las culturas populares. Hasta el punto de preguntarnos si en la actualidad es posible seguir hablando de culturas populares como algo capaz de ser definido según una
particularidad, algo que las distinga de otras culturas que podríamos llamar no populares. ¿Será posible eso? Yo creo que no. Sin embargo, basta recordar algunas cuantas ideas, ¿no? Como les dije hace un rato, lo que no desapareció fueron las diferencias entre los sujetos, los grupos sociales, las sociedades, ¿no? Lo que no ha desaparecido a lo largo de la historia, podríamos decir que es la desigualdad. Las jerarquizaciones, las relaciones de subalternidad social, genéricas, políticas y económicas, y como decíamos hace un rato, los racismos que estructuran nuestro mundo presente, ¿no? Lo que no desapareció fueron estas condiciones de existencia de las clases populares. Y recordemos en este momento a un importante teórico italiano, Antonio Gramsci, quien consideraba como esencialmente humano el derecho al simbolismo de cualquier grupo social. ¿A qué se refiere con derecho al simbolismo? El derecho a representar, a comunicar, a manifestar sus condiciones materiales de existencia a través de diferentes lenguajes, ¿no? Por lo tanto, lo que creo que tenemos que hacer es empezar a pensar el campo cultural fundamentalmente como un campo de batalla, ¿no? Un campo entre prácticas dominantes y prácticas subalternas en las que se dirimen cuestiones históricamente y geográficamente situadas. Porque la existencia de estos grupos subalternos es justamente lo que exige la resistencia de las culturas subalternas. Muy bien, el sociólogo argentino Pablo Alabarces define a lo popular como la dimensión simbólica de la cultura que designa lo dominado, donde los estudios subalternos de género, de etnia, de edad, territorio, etcétera, se integran como articulaciones particulares de esa subalternidad. Entonces, afirmar el concepto de culturas subalternas remite de esta manera a una doble subalternidad, la de sus actores, las personas que las hacen y las encarnan, y las de sus prácticas simbólicas, ¿no? Sus productos, donde, por supuesto, la música popular tiene un lugar importantísimo. Pero también afirmar las culturas subalternas no señala la necesidad de recuperar esa complejidad del mundo de lo popular, ¿no? Él plantea que tenemos que rechazar, por un lado, a lo que hoy conocemos como estudios de la pobreza, ¿no? ¿Por qué? Porque los estudios de la pobreza instalan lo popular en un espacio de pasividad, dispuesto a ser supuestamente rescatado por las políticas compensatorias, ¿no? Por subsidios, por fomentos y también por las investigaciones. Rechazamos también a los estereotipos de la materialización de la violencia cotidiana de los sectores populares. Nosotros recién vimos un video que circula, pero que no es masivo, del drill argentino, donde hay escenas de violencia, ¿no? Generalmente, si prestamos atención, esas escenas sumamente violentas se suelen asociar a los sectores populares, ¿no? Con diferencias de clase. Entonces, lo que él plantea es que necesitamos producir estudios empíricos, concretos, que eviten las conclusiones a priori acerca de los consumos y las producciones simbólicas de todo aquello que llamamos culturas populares. Entonces, necesitamos releer los materiales viejos para entenderlos como residuales, también releer y atender a los materiales emergentes o nuevos y ocuparnos entonces en lo que podemos llamar el momento de la política de lo popular. En síntesis, popular alude a una alianza de clases y de fuerzas que constituyen a las clases populares.
la cultura de los oprimidos, las clases excluidas, las clases y los grupos subalternos. Eso que llamamos cultura es más bien un producto de la lucha de estas clases y de estas diferencias y de la apropiación de los símbolos que dan cuenta de las demandas de estos grupos. Las expresiones culturales que expresan esa determinada o una determinada ideología se vinculan entonces con las prácticas, con la forma y con la organización de una lucha viva que ha conseguido apropiarse de los símbolos centrales de esa connotación. Bueno, vamos a pensar entonces ahora sí en la emergencia y la consolidación de los estudios en músicas populares propiamente dichos. Podríamos decir que existe una prehistoria, perdón, me están escuchando, ¿no? Porque yo no los veo, no sé si estamos conectados todavía. Sí, sí, se escucha. Escuchamos, perfecto. Bueno, muy bien, gracias. A ver si puedo mostrar la barra de tareas y ocultar. Ahí está, ahí está. Bueno, podríamos decir que hay una especie de prehistoria de los estudios de músicas populares, una prehistoria no tan prehistórica, ¿no? En el siglo XIX, a fines del siglo XIX, un compositor académico que todos ustedes deben conocer, llamado Béla Bartók, se dedicó a, junto con Kodály, a recorrer espacios rurales y recolectar música de los pueblos y de las comunidades, podríamos llamarlas arcaicas en ese momento, ¿no? A él le interesaba la música popular, que llamaba popularesca, y también la música popular de las aldeas. Pensemos que era un momento de consolidación de los medios masivos de comunicación, y en esa transición entre el siglo XIX y el siglo XX, los medios generaban no solo migraciones a las ciudades de los trabajadores del campo, sino también algunas interpenetraciones, ¿no? Entonces, prevalecía la idea de, una separación tajante entre el campo y la ciudad, y que ese movimiento de alguna manera estaba echando a perder un acervo cultural que, por supuesto, el campesino supuestamente preservaba en estado de pureza, ¿no? Entonces, fue un momento en donde desde muchos países y muchos territorios, varios investigadores, músicos e interesados en general se dedicaron a recolectar de alguna manera esas músicas, esas expresiones populares, entre comillas, justamente con el interés de preservarlas de la contaminación de la modernidad creciente, ¿no? Otro investigador que es importante señalarlo porque tuvo un gran trabajo en la Argentina es Robert Lehmann Nietzsche, quien llega al puerto de Buenos Aires en 1918 para ocupar, era un alemán, que llega al puerto de Buenos Aires en 1918 para ocupar el cargo de jefe de sección de antropología del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. A la par del estudio de los cuerpos vivos, porque él era un antropólogo interesado en antropología biológica, entonces recorría pueblos y pueblos originarios, y por ejemplo, en un momento exhibió a una familia Selkman en
en una muestra industrial en Buenos Aires, bueno, unas prácticas totalmente que hoy estarían canceladas, ¿no? Pero en ese momento era la forma de trabajar, pero además de estudiar los cuerpos antropológicamente y biológicamente hablando, se interesó también por la recolección de material folclórico. No solo recolectó música, sino también escritos, estudios literarios, poesías, ¿no? Y también material sonoro. Todo este aporte que hizo Roman Lemaniche a la música de los pueblos originarios y a diferentes comunidades tradicionales, parte de ese trabajo está publicado en una serie de folclore argentino que bueno, editaron hace ya casi 100 años. Bueno, pero podríamos decir que los estudios de música popular, propiamente dichos, en nuestro país, o mejor dicho, las primeras definiciones de lo que hoy conocemos como música popular, o que identificamos con la música popular, podríamos decir que fueron sistematizadas por el musicólogo argentino Carlos Vega, que es quien le da hoy nombre al Instituto Nacional de Musicología, quien en 1965 publica un ensayo que se llamaba Mesomúsica o la música de todos, una cosa así, ¿no? Bueno, ¿qué quería decir Carlos Vega con el concepto de mesomúsica? Bueno, él encuentra Carlos Vega también hizo un trabajo de recolección y de registro muy importante. Él hizo 65 viajes a diferentes pueblos de la provincia de Buenos Aires y pueblos de las provincias del territorio argentino. También viajó por varios países de Latinoamérica, formó a varios investigadores en esa misma línea. Un ejemplo muy importante es el de Isabel Aretz, compositora y etnomusicóloga que trabajó intensamente y que fundó más tarde el INIDEF, por ejemplo, en Venezuela. Bueno, Carlos Vega identificaba como mesomúsica esa música que no estaba ni del lado de la música académica ni del lado de la música tradicional. Esa música que podríamos decir no tenía una definición. Todo lo que él no sabía dónde encasillar, si en la parte académica o en la parte tradicional, lo llamaba mesomúsica. Esto fue en 1965. Varios años más tarde, recién en la década del 70, fines de la década del 70, aparece una musicóloga cubana, María Teresa Linares, que presenta una definición de lo que ella llama música popular urbana. Fíjense que es interesante, porque ya en 1965 los medios estaban bien instalados, pero todavía prevalecía esa idea de campo-ciudad, ¿no? Y algo que no sabemos qué es en el medio. Ya para fines de la década del 70, por supuesto, la vida en la urbe se había extendido prácticamente a todos los territorios, y ella habla de música popular urbana. Entonces va a hablar no solo de la música en sí, sino justamente de los modos de producción, de circulación y consumo de las músicas en general. Esto es muy curioso porque paralelamente, casi en la misma época, si bien acá, bueno, pasaron otras cosas en la década del 70, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Fíjense, en 1982 hay 3 jóvenes estudiantes de musicología de la UCA, Marcela Hidalgo, Omar García Brunelli, Ricardo Saltón, que bajo la dirección de Néstor Señal emprenden un trabajo de investigación sobre el tango, fundamentalmente sobre el tango. A ellos les interesaba el tango, pero para poder abordar
el trabajo académico sobre el tango, tuvieron que hacer el esfuerzo de definir justamente qué es eso que llamamos música popular. Y ellos elaboraron una definición muy parecida a la de María Teresa Linares, ¿no? O sea, definieron al tango y a la música popular urbana en general como a partir de diferentes cuestiones, no la música en sí, sino cómo esa música es producida, cómo se almacena, cómo circula y cómo es recibida por los espectadores. Bueno, por supuesto la idea de musicología urbana y etnomusicología urbana prende muy fuerte en la década del 70, entonces vemos los trabajos de Bruno Nettel, los trabajos de investigadores en Italia como Gino Stefani, y poco a poco los sociólogos se empiezan a incorporar y a interesar en estos campos. Por ejemplo, el sociólogo Simon Fried, que en 1978 publica Una sociología del rock. Un poquitito más tarde, un musicólogo sueco, Philip Tagg, va a interesarse por estas músicas, pero en función de la teoría de los afectos, ¿no? A él le interesaban principalmente las producciones de sentido que habilitaba en los oyentes la música popular y el uso mediático de la música popular. Vamos a volver en un ratito a la perspectiva de Tagg, pero acá quiero señalar que en 1981 pasa algo realmente interesante y nodal, que es la consolidación de la IASPM, la International Association for Study of Popular Music, Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular, con sede en Ámsterdam, que reúne una cantidad de académicos, musicólogos, sociólogos, semiólogos, interesados en las músicas populares. A mediados de la década del 80, Chris Cutler produce un libro dedicado específicamente a la música popular. Un poquito más tarde, Peter Manuel también va a publicar su Popular Music of the Non-Western World, o sea, música popular en el mundo no occidental, que es una referencia obligada para nosotros. Y un poquito más tarde, ya en la década del 90, Richard Middleton, musicólogo, publica su célebre, ya clásico, Studying Popular Music, que de paso les comento, nunca fue publicado hasta ahora en español. Así que si hay algún interesado en este grupo, de hacer una traducción de Studying Popular Music, no sería una mala idea, por lo menos en formato digital. Bueno, más tarde van a empezar a aparecer otras obras de referencia importantes, como la de Roy Schucker, Understanding Popular Music, la de Jack Ham, Putting Popular in Music, poniendo la música en su lugar, la música popular en su lugar, el trabajo de Sheffer, música como texto social, y finalmente en 2001 Juan Pablo González publica Musicología Popular en América Latina, síntesis de sus logros, problemas y desafíos. Piensen que esto ya estamos hablando de un desarrollo que tiene más de 20 años, ¿verdad? Así que seguimos un poco en la prehistoria de los estudios de músicas populares. Y entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de música popular? Por ahí soy un tradicionalista, pero para mí la música es melodía, armonía y ritmo. Y lo que hay ahora es ritmo. Bueno, esa es una definición de un músico argentino, Charly García, un poco en tono de chiste, pero vamos a adentrarnos un poquito en las definiciones.
Acá lo que vemos en la pantalla, perdón, ¿me siguen, no? ¿Están ahí del otro lado? Sí, seguimos. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo que vemos acá en la pantalla es un cuadro elaborado por Philip Tagg, quien fue presidente y fundador de la Jazzbum Internacional, que lo elaboró para su tesis de grado, ¿no? O de posgrado. Bueno, él estaba interesado fundamentalmente en cómo funcionaba la música en los medios audiovisuales, sobre todo en la televisión. Él hizo, su tesis está basada en una serie que se llamaba Kojak, y él analiza los motivos y el desarrollo de la composición musical de la serie en relación a la construcción de sentido del producto audiovisual. Entonces, se vio en la obligación de definir lo que no es música folclórica o tradicional, ni música académica. Entonces, él armó este cuadro donde analiza, más o menos en la misma línea de Brunelli, Hidalgo y Saltón, o de María Teresa Linares, donde es producida y transmitida esta música, y va a decir que, bueno, la música popular es producida fundamentalmente por profesionales, pero también eso es una característica que la comparte con la música artística. En cambio, la música folclórica es producida, según Philip Tagg, principalmente por amateurs. Después aborda la cuestión de la distribución masiva, ¿no? Y va a decir que mientras que en la música tradicional y la música académica es inusual la distribución masiva, la música popular se caracteriza por esa circulación. Después se ocupa del principal modo de almacenamiento y distribución, y acá es donde aparecen las diferencias más marcadas entre las tres músicas, ¿no? Porque él va a decir, bueno, la tradicional se transmite oralmente, la música académica se transmite mediante la notación musical, y la música popular se transmite fundamentalmente a través del sonido grabado. Después va a identificar un tipo de sociedad donde esta categoría ocurre. Esto me parece que es lo que está mucho más desactualizado, porque hoy no podemos hablar de sociedades agrarias puras, industriales o industriales, ¿no? Pero piensen que este cuadrito él lo hizo en 1979, ¿no? Hace más de 40 años, casi medio siglo, donde todavía estas diferencias no estaban, eran medianamente marcadas, mejor dicho. Bueno, después él revisaba si estas músicas tenían asociadas algunas teorías estéticas y tratados, y por supuesto en la década del 79 no era común encontrar tratados de estética o investigaciones académicas sobre la música popular. Sí las había sobre la música folk y la música académica, por supuesto. Y después le interesaba la figura del compositor y del autor, ¿no? Y entonces él identifica al autor anónimo con la música tradicional y al autor conocido tanto con la música popular como con la música académica. Por supuesto, este cuadro a nosotros nos sirve para pensar cuáles son las continuidades y las rupturas de estas perspectivas, que ya vemos que algunas están bastante desactualizadas, ¿no? De estas categorías. Bueno, en el ámbito de Latinoamérica, Juan Pablo González va a ofrecer una definición de música popular a partir de lo que nosotros llamamos las 3 M's. Para Juan Pablo González, musicólogo chileno, música popular es aquella música que es masiva o tiende a la masividad, es mediatizada o tiende a la mediatización, y es modernizante. ¿A qué se refiere con modernizante? Bueno, que tiende a estar en consonancia con su época. Entonces, hay varias cosas que quedan afuera de estas definiciones de lo popular, y a mí me gustaría agregar una característica que considero central. Disculpen.
Me refiero a la centralidad de la canción. En general, la música popular tiene una letra. En general, no quiero decir que no haya ejemplos, sobrados ejemplos de músicas populares instrumentales, pero si nosotros pensamos en términos de volumen, veremos que la canción, o sea, la letra con música, ocupa la mayor parte del repertorio. Entonces tenemos por un lado música, ¿sí? Por otro lado, podríamos hablar de música culta o académica y música popular, donde la canción resulta central. Y dentro de esto que llamamos músicas populares, podríamos incorporar a las músicas tradicionales, actuales, porque están todas mediatizadas, y a la música masiva o popular. Bueno, por supuesto que a lo largo de los años se han compartido y producido un montón de calificaciones para estas tres músicas, ¿no? A la música culta también se la llama académica, se la califica de elaborada, compleja, a veces cuestionadora del lenguaje, ¿no? Y por supuesto es música seria, ¿no? La música tradicional ha sido definida como auténtica, no sabemos muy bien en qué consiste la autenticidad, ¿no? Pero auténtica, sencilla, fresca, racial, enraizada, ¿no? Asociada a un territorio, a unas raíces culturales, ¿no? Y en el medio, a esto que llamamos música popular, se la ha tildado a lo largo de las décadas de comercial, de populachera, de berreta, de bailable, sin armonía ni melodía, o sin armonía ni melodía, como decía Charly García hace un rato, ¿no? Bueno, tenemos unos ejemplos, sin embargo, que son lo suficientemente, podríamos decir, híbridos, si bien esa palabra ya está un poco en desuso, pero podríamos decir que hay ejemplos que nos plantean muchos problemas para estas definiciones, porque vemos que cruzan de diversas maneras géneros, estilos, épocas, y que se adaptan a cualquiera de estas calificaciones de las tres músicas. Vamos a escuchar el primer ejemplo. Que no levanta la mano en el control, maneja el patrullero. La mano que ahí se mire y que estaba tan bonita, tan sensual. Pequeña, me hizo mal, las manos gritan, ay, amor, que no, que tal hombre, contigo tenía todo y todo perder. No, bueno, perdón, ¿eh? Vamos a escuchar otro, lo corto en el medio porque tenemos poco tiempo y todavía tengo algo para compartir con ustedes. Vamos a escuchar un segundo ejemplito también, así, bastante complejo.
Sufre, sabe ser canto. Su historia. Bueno, también lo voy a cortar acá para que vayamos cerrando esta presentación. Pero los dos ejemplos muestran contactos entre esos tres mundos, ¿no? La música tradicional, la música académica y la música popular. Bueno, por supuesto se han producido numerosas definiciones de música popular a lo largo de todos estos años, casi 100 años, y entonces podemos encontrar definiciones que son normativas, o sea, qué cosas son las músicas populares, como las de Philip Tag, como las de Teresa Linares, Brunel y Saltón, ¿no? ¿Qué cosas son las músicas populares? Hay definiciones negativas, o sea, por la negativa, qué cosas no son las músicas populares, ¿no? Como la de Carlos Vega. La música popular sería eso que no es ni una cosa ni la otra. Hay definiciones sociológicas que son las más ricas, las más interesantes, como las que podría dar un investigador como Pablo Lavarces, ¿no? U otros tantos, que nos ocupamos más que nada de las formas de circulación y de producción y de almacenamiento y de recepción de estas músicas antes de que lo que son. Y después hay definiciones que podríamos llamar tecnológico-económicas, que son las que se focalizan fundamentalmente en su carácter de masividad y de mercado, ¿no? Y también por el uso de los nuevos medios, las nuevas tecnologías y el impacto que eso tiene a su vez en la industria y en el mercado. Pero bueno, para cerrar esta presentación, a mí me gustaría comentarles cuáles son o algunos de los problemas y desafíos que tenemos los investigadores que nos dedicamos al estudio de las músicas populares, ¿no? Bueno, fundamentalmente hay problemas y desafíos que tienen que ver con la producción de música popular, con la circulación de música popular, con el almacenamiento de la música popular, y con el carácter transdisciplinario, ¿no? Que en los últimos años ha desembocado en lo que hoy llamamos la necesidad de un enfoque multimedial, ¿no? Que algunos en el hemisferio norte lo llaman de perspectiva ecológica, pero tiene que ver con la complejidad de este campo, ¿no? Si nosotros pensamos en los modos de producción de música popular, bueno, por ejemplo, desde la musicología relativamente tradicional en cruce con la musicología de los estudios de música popular, se ha ido consolidando o se está consolidando un campo de investigaciones que reconocemos como musicología de la producción fonográfica. Alejandro, cuando me presentó hace un rato, comentó que coordino un grupo de estudios de musicología de la producción fonográfica, que aprovecho para comentarlo, es un grupo de estudio abierto, virtual, nos reunimos cada 15 días, alternadamente, los martes por ahora, los martes por la mañana. El grupo está abierto para quien quiera sumarse. Somos alrededor de 10 miembros, entre 10 y 15 miembros. No todos vienen a todas las reuniones y no todos tenemos los mismos objetivos e intereses. Pero lo que hacemos es abordar todo lo que tiene que ver con las formas de producción de músicas populares en la actualidad, ¿no? Entonces nos interesan las biografías
de los productores y todos los intermediarios que se necesitan para que la música suene, como desde el autor y el compositor hasta el arreglador, el ingeniero de sonido, el productor, el drum doctor, o sea, todo lo que haga falta para que esa música suene. Bueno, desde mi tesis de doctorado está basada en eso. Yo lo que hice fue una musicología de la producción fonográfica interesada en las operaciones técnico-discursivas que tienen lugar en el estudio de grabación, orientado a la construcción de poéticas sonoras del rock en la Argentina. Por supuesto que ese mismo marco teórico y metodológico se puede aplicar a cualquier música, ¿no? Uno puede estudiar el proceso productivo de la música en el estudio de grabación tradicional o contemporáneo para estudiar la producción de música académica también, ¿no? O sea, es un marco teórico-metodológico que se abre dentro del campo de la musicología tradicional. Por otro lado, hay investigadores que se interesan más por la circulación de la música, ¿no? Por dónde circula, ¿no? Y acá aparecen los estudios contemporáneos sobre música y territorio, las cuestiones que tienen que ver también con perspectivas sociológicas y construcciones identitarias, ¿no? Y las formas de apropiación de esas músicas en territorio, y aparecen problemas que tienen que ver con el concepto de género, de estilo, de escena, ¿no? Que son esos circuitos que pueden ser locales, translocales o virtuales, como donde se piensa y se comparte una vida musical. Después hay estudios que tienen que ver con las formas de almacenamiento, y esto es un problema bastante importante en la actualidad, donde, bueno, lo que llamábamos nuevos medios, me refiero a los medios informáticos, modulares y digitales, han creado un acervo impresionante de materiales audiovisuales que, bueno, se van acumulando a lo largo de los años. Entonces, las humanidades hoy están muy interesadas en abordar e investigar sobre estos sistemas de almacenamiento de música, ¿no? Hay gente que dice que, bueno, todo es archivo en la web. Entonces, hay varios proyectos de investigación y de estudio que están analizando justamente cómo funcionan, por ejemplo, las plataformas sociales como archivos y repositorios de música. Que se suman, por supuesto, a los medios tradicionales de la era de los medios masivos, ¿no? Que teníamos archivos radiales, audiovisuales, prensa escrita, ¿no? Que ahora todo eso además se está digitalizando. Después tenemos investigaciones y problemas que hacen a la recepción de la música, ¿no? Y ahí es donde aparecen las perspectivas que tienen que ver más con la estética, con la producción del sentido, las perspectivas semióticas, que también hacen a la circulación, a la producción, por supuesto, ¿no? Y como les decía, por supuesto, toda esta complejidad requiere de la colaboración permanente y el intercambio de diferentes profesionales de diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, también los invito a que piensen siempre en tratar de incorporarse o incorporar grupos diversos, porque cada uno puede hacer aportes muy valiosos para la concreción de los objetos que se planteen en la investigación. Como les dije hace un rato, justamente esta complejidad y esta transdisciplinariedad produjo una convergencia en lo que hoy conocemos como enfoques multimediales o perspectivas ecológicas de la investigación musical que nos invitan a cruzar los análisis sobre todos estos estamentos, ¿no? Por ejemplo, si volvamos a los ejemplos que pasamos al principio,
el primer ejemplo, ese tour de Taylor Swift, ¿no? Nosotros lo estamos viendo en un video, pero también hay un disco, hay una gira, hay un estudio de las audiencias, hay una industria cultural detrás de eso, hay una producción fonográfica. Y también, por supuesto, no nos olvidemos, está la música en sí, ¿no? Que eso no deja de tener vigencia. Entonces, también en la actualidad podríamos decir, se ha renovado la musicología tradicional, que hoy vira hacia perspectivas que ponen el foco en los análisis musicales estadísticos con ayuda de computadoras y de software especializados para clasificar música. Es lo que más está creciendo, ¿no? Pero vuelve a ser muy importante conocer cómo está hecha la música y poder descifrar algunos patrones comunes que se asocian a determinados géneros, subgéneros, estilos o maneras de hacer que son geográficas e históricamente situadas, ¿no? Bien. Disculpa, Lisa, no sé si te parece si abrimos un poco Exactamente, eso mismo la iba a decir. conversación. Ah, perfecto. Voy a dejar de compartir la pantalla, así tengo el placer de verles la cara. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la presentación, Lisa. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna opinión al respecto de las músicas populares, si hay algo que quedó en el tintero, sobre lo que quisieran ahondar. Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta. Dale, perfecto. ¿Cuáles son los textos o autores que recomienda para introducirse desde desde un grado de musicología, como puede ser la licenciatura en artes, a la musicología popular específicamente? Libros, bibliografía para introducirse. Bueno, Sí. yo los invito a revisar el programa de la materia Estudios de Músicas Populares que dicto en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que como es una universidad pública y gratuita, tiene el programa está a disposición de quien lo quiera consultar en la página de la Facultad de Filosofía y Letras. Basta con entrar a la carrera de artes dentro de la facultad y entrar a la materia y descargar el programa de la materia. Ahí van a ver que hay bibliografía para cada una de las unidades, bibliografía obligatoria y complementaria, y también una lista de bibliografía general. Por supuesto, eso siempre tiene que ver con un recorte que hacemos para la materia, ¿no? Pero hay muchísima bibliografía sobre música popular. Quien esté interesado en algún caso particular y que necesite orientación para hacer una bibliografía sobre un tema, me puede escribir. No sé si compartí mi mail, pero se los digo ahora mismo, o tal vez Alejandro, como moderador, podés compartirlo. Mi mail personal es lisadic2@gmail.com y también me pueden encontrar en la página del Instituto Nacional de Musicología, Carlos Vega, sobre todo quienes quieran unirse a este grupo de investigación sobre musicología de la producción fonográfica. Lo único que tienen que hacer es mandarme un mail o escribirme y estaré completamente accesible. Francisco, si eso responde tu pregunta o preferís que directamente mencione autores y para cada trabajo. Muchas gracias. Perfecto. Dulce, ¿tenías alguna consulta? Hola, gracias por la conversación. Tengo una pregunta, no sé muy bien cómo planteártela, pero estamos hablando en un punto como de conservación y como este archivo que
estamos viendo que se empieza a generar como vía online, también de músicas populares, digamos aquí en Colombia, como las campesinas o la música como Taylor Swift, que es como música popular. Pero yo me estoy haciendo una pregunta, no sé si es un poco desde el campo académico, ¿cómo conservas ciertos tipos de música haciéndolo de una forma tradicional? Sí, desde mi punto de vista es como obligatorio ir hacia la transcripción, que sería de un tipo de música académico como nos mencionabas. Entonces, no sé si, ahora viene la pregunta, no sé si, o sea, qué tan válido es la musicología, los estudios de músicas populares, la obligación de utilizar recursos como de otras músicas que en algún punto entraban como en pugna con las músicas populares, precisamente para los temas de conservación, o qué se ha planteado, o sea, cómo mantengo las músicas populares desde sus propias herramientas, pues para guardarlas para la posteridad. No sé si me hice entender, pero va por ahí. Bueno, yo no soy una especialista en conservación, ni tampoco me dedico a cuestiones patrimoniales, pero sí hay especialistas en el Instituto Nacional de Musicología que lo hacen. Y bueno, primero, nada, cabe aclarar que en esta época que vivimos, en este siglo XXI, todo es coexistente. Ya no podemos seguir hablando de una división tajante entre músicas populares, tradicionales y académicas, porque como vimos en los últimos ejemplos, hay porosidades que son inevitables. Hoy estamos todos atravesados por la mediatización, y todos estamos, de hecho nos estamos comunicando en este momento por un ordenador. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de músicas tradicionales, no? ¿De qué hablamos? En realidad de lo que estamos hablando cuando hablamos de músicas tradicionales, estamos hablando de un proceso de patrimonialización o de tradicionalización de esas músicas, ¿no? Porque hoy por hoy raramente encontraremos un pueblo escondido que no tiene contacto con el mundo occidental. Entonces, si hablamos de músicas tradicionales, tenemos que hablar de los procesos de apropiación y de patrimonialización de esas músicas. Y ahí es donde aparecen las cuestiones de los acervos, ¿no? Qué cosas a cada territorio, a cada nación, a cada estado elige financiar y preservar qué músicas, ¿no? Entonces, bueno, en IASPM hay muchos investigadores que estudian estas cuestiones. Yo los invito a revisar también, esto también para Francisco, que preguntó por la bibliografía. A todos ustedes los invito a entrar a los sitios de la IASPM internacional y también la IASPM latinoamericana y revisar las actas de los congresos que se realizaron, que recogen los estudios de varios investigadores, y van a ver que hay líneas de trabajo. Hay líneas de trabajo muy fuertes sobre cuestiones de patrimonialización, ¿no? Y bueno, atado a esto están estos estudios que les comentaba, donde cobran importancia el lugar de la Big Data para organizar toda esa información, el análisis de las plataformas para entenderlas como espacios de conservación y de archivos de música. Bueno, es un mundo enorme, ¿no? Acá en Argentina hay un grupo de trabajo que bueno, yo formo parte de ese grupo también, pero de manera secundaria, que lo dirige un antropólogo argentino, y también hay gente de la Facultad de Filosofía y Letras. Pero me imagino que en todas las universidades debe haber alguien trabajando en esa línea. Gracias por tu consulta, Dulce. Bien, perfecto. Quizás para completar el tema del registro, digamos, músicas populares de pueblos, etnias, aldeas, como mencionó Lisa, es muy variado. O sea, no es lo mismo un registro audiovisual de una práctica que nosotros podemos considerar como musical que un registro sonoro de una práctica que nosotros consideramos como musical, porque de acuerdo a la cultura también varía esa concepción de música. Hay culturas en las que música implica también la danza o implica todo un ritual, y no es únicamente el aspecto sonoro en ese sentido.
De hecho, hay la ponencia de apertura de Julio Mendívil del año pasado trataba bastante sobre ese tema, que fue quien abrió el Congreso de Musicología argentino del año anterior. Te puedo pasar la ponencia si deseas, pero jugó un poco con el público al dar cuenta de cómo un registro de una práctica musical que pareciera ser directa, en el sentido de sin una mayor interferencia, es en realidad una puesta en escena del registro de esa práctica musical local particular al norte del Perú, en un pueblo de una región de los Andes que se llama Cajamarca. Te la puedo pasar, puede ser que te interese mucho en ese sentido. Bueno, no sé si me parece alegra, ¿querías decir algo o no, nada? A ver, Agustina, por los mensajes nos envía una consulta. Dice, mi internet anda medio mal, así que pongo la pregunta por acá para que no se corte. Se habló en su momento de que no hay una definición exacta de música popular, o se trata de no definirla concretamente. Quería saber qué enfoque tiene la Cátedra de Músicas Populares sobre el género y la caracterización de las músicas populares, es decir, la definición que se hace de los llamados géneros urbanos como el rock, el reggaetón, etc. Bueno, en la década del 80 hubo un debate nutridísimo sobre el concepto de género y estilo. Y bueno, en realidad, en la actualidad todos coincidimos con la definición de género de Franco Fabri, un semiólogo italiano, que, bueno, desde una perspectiva semiótica fundamentalmente, lo que plantea es que en realidad se trata de categorizaciones que hacemos los seres humanos, ¿no? El género no es un género en sí, no se puede definir por cualidades meramente musicales, ¿no? No podemos decir, bueno, el rock tiene música amplificada, se organizan compases binarios de 4 tiempos, con golpes fuertes en los tiempos débiles y con 4 capas sonoras que comprenden una parte rítmica, un bajo, y guitarras y teclados, por ejemplo, o melodías hechas con instrumentos alternativos. Quiero decir, eso es una descripción musical para un músico eventualmente, que además es incompleta, porque ¿cómo hacemos para hacer encajar todo el rock en eso, no? Entonces, tenemos que abandonar esas definiciones normativas y pensar justamente en cómo creamos y en función de qué creamos esas categorías. Y eso lo hacemos siempre desde nuestra condición, nuestras competencias culturales, ideológicas, afectivas, nuestras capacidades técnicas, y además lo que es un género o la descripción de un género para una persona puede que no lo sea para la otra. Siempre vamos a encontrar contraejemplos. Entonces yo los invito a desestimar cualquier definición normativa del género o del estilo, y en cambio pensar justamente en los modos de producción, circulación, almacenamiento y recepción de las músicas en general. Después pensamos si son populares, más populares, menos populares, ¿no? Porque en realidad de todo eso depende de la argumentación que desarrollemos al respecto. Vuelvo a repetir, tratemos de sacarnos de encima las definiciones normativas, ¿no? Y tratemos de ver el mapa, ¿no? El mapa completo. Tratemos de investigar las músicas que nos interesen en función de cómo se produce esa música, quiénes la producen, dónde la producen, cómo la producen, cómo se almacena, cómo se revaloriza patrimonialmente o no, qué sentido tiene para una comunidad, qué elementos son pertinentes para esa comunidad. Como decía recién Alejandro,
hay algunas músicas que no se definen solamente por la música, sino la danza es muy importante. La danza o cualquier ritual que acompañe esa música, ¿no? Aparte, no nos olvidemos de otra cosa más. Las músicas populares tienen múltiples usos. A veces usamos música popular para bailar, a veces para escuchar en Spotify, a veces para acompañar una ceremonia de casamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hay son músicas. Las músicas populares, bueno, tienen toda esta complejidad. Es un conglomerado tan extenso de músicas alrededor del mundo que necesitamos estudios interdisciplinares, ¿no? Y hay aspectos que son sociológicos, hay aspectos que son antropológicos, hay aspectos que son semióticos, hay aspectos que son musicológicos, ¿m? Pero tenemos que, por supuesto, no somos especialistas en todas esas áreas, cada uno podrá aportar en lo que le toque. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, muchas gracias, dice Agus, por el chat. Yo tengo una consulta más o menos en ese lado, porque esto fue algo que conversamos entre varios estudiantes de música. Porque claro, es cierto que, digamos, la estética musical de algún género en particular se va transformando y va a depender mucho de lo que dentro de su espacio de circulación y las personas que lo estén estudiando y que la escuchen y la practiquen, varía, digamos, ¿no? En su definición, entre muchas comillas, definición. Sin embargo, este debate surge en el contexto de que, bueno, por ejemplo, para las músicas clásicas, la sonata tiene una tradición, y es cierto que la sonata no es la misma en el 1700 y pico que a finales de 1800. Sin embargo, hay como una tradición de la sonata. Yo a mí que me interesa géneros como el reggaetón, podría decir, bueno, hay una tradición tal vez del reggaetón, se mantiene el ritmo del dembow, pero igual varían otros elementos estéticos y a veces hasta lo que pareciera más fundamental también se deconstruye. Entonces, mi pregunta va hacia el lado de cuál sería, digamos, el límite o dónde estaría aquello que sí se puede definir al respecto de un género, ¿no? Hablando sobre lo sonoro especialmente, pero no únicamente lo sonoro, porque claro, en el hip hop está el hip hop y el rap y como técnica de canto, pero también está el breakdance como baile, y en el reggaetón también está el reggaetón como música, pero el perreo como baile, por ejemplo, ¿no? Perdón, estoy desviándome un poco tal vez, pero mi pregunta era, ¿cuál sería, digamos, esa línea que podemos trazar como conexión entre un género y otro a pesar de que cambie en el tiempo? Porque es natural, entre muchas comillas, natural. Bueno, hay algo que nos plantean las músicas populares que tiene que ver con la profundidad histórica, ¿no?, de los productos mediáticos. Pero ahora ya tenemos casi un siglo de música mediatizada, entonces podemos también trazar genealogías e historias de los géneros. Lo que faltan son investigadores, porque por lo menos la musicología tradicional se ocupó durante siglos, ¿no?, muchísimos años, al estudio de la música académica por considerarla válida, deseable de ser estudiada y analizada en función de su complejidad, su estatura estética o lo que sea, que son todas ideas, ideologías puestas en esa música, ¿no? Y los estudios de músicas populares todavía no han podido abordar musicológicamente hablando, o sea, con las mismas herramientas de la musicología tradicional de la música académica, no hemos llegado a dar cuenta de las características e incluso históricas de algunos géneros populares. Eso es porque, por dos razones. Cuando se funda y se consolida la IASP, se hace desde la musicología, ¿no? La funda
un musicólogo como Philip Tack, que necesitaba dar clases de música popular en su universidad y empieza a pensar sobre estas músicas. Pero con el correr del tiempo, ese campo fue, en ese campo fue ganando terreno la sociología, la antropología, las ciencias humanas en general, y los musicólogos nos hemos quedado como una inmensa minoría, ¿no? Entonces, somos muy pocos quienes nos dedicamos a analizar música, o sea, lo sonoro concretamente, sin abordar otras cuestiones. Eso, por un lado, no está muy bien visto porque, por supuesto, se nos tilda de formalistas, ¿no? Somos como una especie de los formalistas rusos a comienzos del siglo XX, somos los formalistas de la música popular. Pero, a ver, nosotros estamos convencidos de que nuestro aporte puede ser importante para otros musicólogos y para otros músicos, ¿no? Porque al músico le interesa saber cómo está hecha la música para poder entenderla y tocarla, y también para poder componerla. Sin embargo, fíjense, este problema que todavía no se resolvió, porque seguimos siendo minoría, o sea, cuando ustedes vean los trabajos de Jaspom, van a ver que la mayoría son estudios sociales de la música, o sea, cómo los jóvenes se identifican o construyen sus identidades y sus espacios de pertenencia a partir de la música, o cómo los miembros de una comunidad se vinculan y producen música de tal o cual manera, ¿no? Y vamos a encontrar pocos trabajos de análisis musical propiamente dicho. Ahora, ¿qué pasa? Esto no se solucionó en el siglo XX y ahora, de cara en el siglo XXI, estamos con otro problema, ¿no? Que no es un problema, pero hay un montón de herramientas informáticas que de hecho se utilizan desde la industria musical para analizar música, que es lo que pasa en Spotify, ¿no? Spotify nos recomienda música por algoritmos y por reconocimiento de determinadas estructuras, y lo hace informáticamente, o sea, en tiempo récord, pero es una especie de caja negra, no nos explica cómo está hecha esa música, simplemente nos la recomienda. Entonces, nosotros como musicólogos tenemos un enorme desafío, ¿no? Creo que tenemos mucho para aportar si empezamos a estudiar y a producir herramientas informáticas para analizar música. Pero las tenemos que producir nosotros, o por lo menos tenemos que colaborar con quienes las producen, porque si no, no vamos a poder extraer con esas herramientas algunos elementos y algunos datos que a nosotros nos interesan. Igual creo que esto no está respondiendo del todo la pregunta, ¿no? Porque vos me hiciste una pregunta sobre cómo estudiar esa continuidad, ¿no? De los diferentes aspectos de la investigación musical que se ponen en relación. Y bueno, yo vuelvo sobre la idea de la necesaria interdisciplinariedad, armar equipos con diferentes especialidades, expertise y intereses comunes. ¿Mm? Perfecto. Responde la pregunta. Alegra, por favor. Buenos días. Bueno, aquí es días. Buenas tardes para ustedes. Yo tengo una pregunta que tal vez podría ser un poquito tonta, pero me preguntaba, además del evidente pues, movimiento social, que es esto de la musicología, que también tiene que ver entre música y sociedad, que se va formando alrededor de los siglos, ¿qué otros factores que posiblemente no, o sea, yo no tendré en cuenta, pero qué otros factores tienen que ver con la evolución de la música alrededor de una sociedad? No sé si además de la tecnología existen otros como políticos o sociales o incluso económicos. O sea, ¿cuáles serían esos factores? Y si podría, no sé, darme un ejemplo. Bueno, en realidad todos esos factores, yo no hablaría de evolución de la música, sino de cambios musicales, ¿no? Porque la idea de evolución conlleva una idea también de progresiva, Teleología sería, ¿no? exactamente. Entonces, no sería tan, no confío tanto en la evolución positiva como en términos evolutivos, digamos, como que la etapa siguiente
supera la anterior, sino lo que identificamos son cambios, ¿no? Las formas de hacer música, las formas de componer, las formas de consumirla, las formas de almacenarla, van cambiando a lo largo del tiempo. Vos me preguntaste por los factores sociales, esa relación entre música y sociedad. Bueno, no nos olvidemos que la música es un producto humano, ¿no? No aparece de la nada, no es algo de la naturaleza. Es un producto humano que nos sirve para comunicarnos y para conocer el mundo, tal como el lenguaje, ¿no? La música es otra materialidad, es la materialidad sonora, a veces prescindiendo de la palabra, pero bueno, en su materialidad construye sentido tanto como otros lenguajes, ¿no? Cumple la misma función que tienen hoy las imágenes y que tienen las palabras, también la tienen los sonidos. Entonces, podríamos decir que todo lo que hacemos los seres humanos, en tanto miembros de una sociedad, por supuesto, siempre vamos a encontrar relaciones entre cambios sociales, culturales, políticos, económicos, de mercado, estéticos, y cambios que no quiero abonar la teoría del reflejo, entonces no voy a usar la palabra reflejo, pero hay cambios que se manifiestan también en el quehacer musical. Hubo en una época, sobre todo en la década del 40, 50, donde predominaba esa idea de la teoría del reflejo, donde se hacían relaciones a veces bastante peligrosas, de correspondencias entre, bueno, esta música se hace de esta manera porque refleja, no sé, la sociedad capitalista contemporánea o el patriarcado. Bueno, esas relaciones tan mecánicas también son peligrosas, ¿no? Porque aparte es muy fácil decir que la música que hacemos hoy refleja las condiciones de mercado del capitalismo tardío. ¿Por qué? Porque estamos en el capitalismo tardío. Entonces, vamos a encontrarlo, como que ya tenemos la respuesta a lo que estamos buscando responder. Entonces, yo los desafío a que hagamos al revés, desechemos ese tipo de correspondencias obvias, ¿no? Y vayamos a una perspectiva que podríamos llamar micro, ¿no? Porque decir que la música que hacemos se corresponde con el sistema de producción capitalista es una obviedad, ¿sí? Es una perspectiva macro, ¿no? Entonces, vayamos a una perspectiva más micro, a ver qué pasa con esta música puntualmente. ¿De qué manera se están desafiando los mecanismos que nos propone la macro, ¿no? Tratemos de analizar en función de otras metodologías. Yo para la tesis de mi doctorado puse en práctica un método de investigación y de análisis que lo tomé de un aporte de José Luis Fernández, un semiólogo teórico de la mediatización argentino muy importante, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que él desarrolló un método de investigación para explicar el fenómeno de surgimiento de un fenómeno mediático novedoso. Por ejemplo, no sé, aparece la radio. Bueno, es un fenómeno mediático novedoso. Aparece la radio. Él produjo un modelo para analizar la emergencia de un producto mediático novedoso. Y él dice que tenemos que poner en relación por lo menos 3 series de historias. O sea, son 3 historias paralelas, pero que las tenemos que poner en relación. Entonces él habla de la necesidad de atender a los dispositivos técnicos del momento que estamos estudiando, a las prácticas puestas en juego, ¿no? A los modos de funcionamiento, de uso de esos dispositivos, y finalmente a los intercambios discursivos que se producen a partir de esos usos de esos dispositivos. Entonces a mí me parece sumamente interesante pensarlo así, porque eso nos permite
hacer una relación entre lo que se produce y la sociedad que lo produce, pero de una manera bastante más acotada a un caso definido, ¿no? Para no decir, bueno, esta música corresponde al patriarcado o al sistema capitalista. Espero que haya respondido tu pregunta. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Alegra. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, podemos ir haciendo el cierre. Bueno, yo les agradezco mucho este espacio y si quieren voy a compartir acá en el chat mi mail. Sí, por favor. También les comparto la invitación, el enlace para que se unan al Comité de Músicas Populares de la Red LEA. Tenemos, de hecho, planeado, aprovecho acá este espacio, realizar encuentros abiertos de análisis musical, justamente porque sentimos varios de quienes formamos parte del comité que hay mucho análisis sociológico, antropológico o de construcción de comunidades, incluso político, tal vez de música popular, y que hace falta un poco, justamente un análisis más formal. Y recordemos también que en la formalidad de una canción, en la estética de una canción o de una música, se expresa parte de ese, y no con una correspondencia directa, no con el reflejo, como mencionó Lisa, ¿no? Es mucho más complejo que eso, es muy dinámico. Hay algunos aspectos que se reflejan de manera mucho más directa que otros, hay otros que no tanto, hay otros que subvierten, hay algunos que subvierten sin que intencionalmente sea así, y hay otros que más bien conservan sin que necesariamente se haya buscado conservar. Bueno, es muy interesante. Están más que invitados al Comité de Músicas Populares. Espero entonces que hayan disfrutado el espacio. Disculpen si hubo algún inconveniente técnico, pero bueno, para eso estamos, para seguir aprendiendo. Muchas gracias, Lisa, también por tu participación, de verdad. Espero que nos encontremos pronto. Los De nuevo. felicito por este espacio, realmente me parece una iniciativa maravillosa, espero que crezcan, que se consolide y bueno, pueden contar con mi apoyo para lo que necesiten.